the rose that loves a bloom. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixas d'água. O mosquito da dengue é rajado, com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença, quando aparecem, você vai sentir, você vai notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo e febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos dar chance. Bueno, todos debemos de protegernos contra el dengue y tomar medidas en nuestra casa para evitar que el mosquito se siga propagando de comunidad en comunidad, como decimos. No es que vuela a grandes kilómetros y grandes distancias, pero si está presente al lado puede venir y empezar a afectar nuestra propia casa. Bueno, estamos hablando de la enfermedad celíaca. La alimentación es la solución. ¿Por qué? Porque la única terapia que existe es hacer una dieta libre de gluten. Sí, por el momento sí, Dolores. Sabemos que la base del tratamiento es la dieta libre de gluten, es verdad, como dijo el doctor Maurinho. Hay muchas líneas de investigación, pero todo está realmente todavía en pañales, ¿no? Claro. Hay muchas ideas, muchas ganas, pero bueno, la realidad es compleja desde lo inmunológico, desde lo genético, con lo cual por ahora el reaseguro es una dieta libre de gluten. Y entonces, bueno, tanto que hablamos de gluten, vamos a aclarar un poquito a la gente de qué estamos hablando, Dolores. Dale. O sea, el gluten es una red que se forma con proteínas cuando se le agrega agua y se la amasa. Por eso es esa red aglutinable que falta y que cuesta tanto trabajo lograr en los productos específicos para celíacos. Ese gluten está formado por proteínas que están en los granos de 4 cereales. Y esos cereales son el trigo, avena, cebada y centeno, que son los 4 cereales identificados como negativos, prohibidos para el paciente celíaco, porque tienen esas proteínas. Acá tenemos en el plato los granos de cereal. Sí. Y muy importante recordar también los derivados de estos cereales. Todo lo que derive de estos 4 cereales está contaminado. Por ejemplo, es el caso de las cascaritas de los cereales, los salvados de avena y salvado de trigo, el germen de trigo. Y todo lo que se elabore a partir de estos 4 cereales, como panificados o pastas, porque los van a contener, y entonces las bebidas también que se deriven de estos 4 cereales. Entonces esto es lo que está prohibido para el paciente celíaco. No cerveza, las bebidas alcohólicas que en general pareciera ser que uno no puede ni pensar en que tengan gluten, la tienen en general la mayoría de ellas, porque todos derivan de la cebada. Bueno, es que este es un concepto, ¿no? Esto de que uno no puede pensar que tengan. Y este es el ejercicio que les aconsejo de corazón a los pacientes que no lo hagan. O sea, no podemos darnos el lujo de deducir si existe o no existe el gluten. No todavía, no sé cómo avanzará nuestra ley, cómo será reglamentada. Por el momento tenemos que guiarnos de estos listados que vos ya dijiste, que también Elsa Flamini de Acela comentó. Son listados de alimentos donde figuran rubro por rubro qué marcas son las de que esos rubros de alimentos pueden ser consumidos. O sea, para ser clara, los celíacos ¿pueden comer queso? Sí. ¿Pueden comer enlatados? Sí. ¿Todos? No. ¿Cuáles? Los de marca permitida. ¿Esto qué significa? Que estos alimentos fueron analizados en un laboratorio especializado con un test específico que cuando se puso ese test dijo acá no hay gluten. Perfecto. Entonces entra a formar parte de esos listados. Bueno, muy bien. Vayamos al amarillo entonces, que es... Vamos al amarillo, y el amarillo está en relación a esto que estamos hablando, a los alimentos permitidos, ¿no? Exacto. Y acá me voy a detener un ratito más, porque esto, Dolores, es quizás el mayor inconveniente cuando nosotros recibimos pacientes que no logran normalizar los anticuerpos y decimos, ¿qué pasa? O sea, el primer resorte cuando un paciente no logra normalizar anticuerpos es hacer una encuesta exhaustiva de la adherencia al tratamiento, porque seguramente las nutricionistas especialistas en esto encontramos el punto donde ese gluten inadvertidamente se está filtrando. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que hay que tener mucho cuidado? Porque están muy contaminados justamente esto, sin que la gente pueda creer que ahí están.
¿Y dónde están, por ejemplo, especias, condimentos, infusiones y caldos concentrados? Ojo con esto. Vamos a hacer un ejercicio en cámara. A ver. Yo te invito a comer a mi casa. Sí. Y te digo, como sé que sos celíaca, Sí. nada de harina, preparé una carne al horno con papas y batatas. ¿Qué te haces? digo yo? Bueno, pregunto, ¿con qué fue cocinada la carne? ¿Le pusieron caldo? ¿Le Ajá. pusieron extracto de carne? Sí, si le pusieron caldo o extracto de carne, no lo como. Exactamente. Y estos son los alimentos como invisibles que contaminan en esta contaminación cruzada alimentos que libremente pueden ser consumidos. Las infusiones, esto es algo que para mí es una novedad. El té. Sí. Pues- Todas las infusiones, los tés de hierbas, el té tradicional, las yerbas, tienen que ser de marca permitida. Ok. ¿Por qué? Para acelerar el secado de las hojas, se espolvorean con harina. O sea, este es el punto. La No harina puedo de trigo creer. es un alimento tan versátil para la industria que la utilizan con Para muchos todo, usos. claro. Aglutinante, secante, espesante, ante y ante. Y entonces estos son los cuidados del consumo inadvertido. Qué maravilla. Mira, esto es Eh, algo que he aprendido. Y algo importante también, que esto me interesa porque sobre todo la gente del interior, o sea, porque a ver, no es una realidad que en la capital, en las zonas urbanas, Sí. hay mucha más disponibilidad de alimentos. Claro. En zonas más rurales la gente accede a menor calidad, menor variedad y tiene que elaborar en casa. Exacto. Las harinas permitidas, que estamos hablando de harina de arroz, almidón de maíz, fécula de papa, harina de mandioca, son las harinas permitidas para los celíacos, pero ojo, no todas, no cualquiera, no sueltas. Las harinas, por más que tengan el nombre de lo permitido, arroz, maíz, mandioca, tienen que ser de las marcas permitidas. También hay que ir a esos listados de alimentos y tienen que estar envasadas. ¿Por qué? Porque aquí está la contaminación cruzada a nivel de los molinos, en las Claro. moliendas. Porque no hay molinos exclusivos para determinadas cosas. obviamente. Y el trigo está presente en absolutamente todo. Un ejercicio que también a propósito de lo que planteó Andrea que me parece muy interesante. Nosotros los celíacos sabemos que una de las panificaciones que existen y que podemos consumir es el chipá. ¿Por qué? Porque se hace de fécula de mandioca y en realidad no tiene harina de trigo. Este es el principal gran error. Se va a la panadería o se va a algún kiosco, lo que fuera, y te venden chipá. Y si vos le preguntás al señor cómo hizo ese chipá, te garantizo que en el 99% de los casos le puso harina de trigo. Bueno, esto que vos estás hablando es de lo que nosotras llamamos alimentos artesanales. Exacto. ¿Sí? Los alimentos panificados, por eso están en el amarillo, que pueden consumir los celíacos, siempre marcas permitidas que también figuran en los listados permitidos. Exacto. Porque si el alimento es artesanal, no va a cumplir con las reglas mínimas. Por ejemplo, un chipá generalmente no es solo con mandioca, estos que se venden en la calle, también tienen trigo. Y supongamos que no tiene trigo y es todo harina de mandioca y harina de mandioca permitida. ¿Cuál es el otro punto de inflexión? Y que por ahí vino la bolsa con una media luna. No, la marca del queso. Ah, es verdad, La marca claro. del queso. ¿Qué queso se utilizó para fabricar Es ese verdad, chipá? exacto. Entonces, hay tantos puntos a tener en cuenta que por eso siempre nosotros los que trabajamos con enfermedad celíaca decimos la información del paciente es fundamental. Yo en esto soy obsesiva, no digas nada, en esto No soy digo nada. obsesiva porque quiero que el paciente sepa todo lo que yo Sí, sé, sí, porque obviamente. es él el que tiene que autogestionar y decir Y sí sí, y no obviamente. en cada lugar donde va. Fenómeno. Bueno, Algo importante, Sí. el tema de aderezos y condimentos. Acá está Dolores, un vasito que tiene salsa de soja. Ojo también con esto. Es veneno. otro ejemplo que no querríamos y sin embargo está hecho con harina de trigo. Salvo una de las marcas que está permitida y que está hecho con Bien. maíz. Luz verde. Y aquí venimos sí a los alimentos libremente permitidos. ¿Qué significa esto? Que no tienen en su composición química estas dos proteínas, gliadinas y gluteninas, que desencadenan el gatillo inmunológico del celíaco. Entonces, todas las frutas, todas las verduras, arroz, legumbres como lentejas, frutas secas, leches líquidas, todas, café en grano molido, todos. Por eso los celíacos tranquilamente pueden disfrutar de un café con leche en una confitería.
Cualquiera, ahí no hace falta marca porque son leches líquidas y café en grano. Perfecto. Los cafés que van con marca son los instantáneos. Azúcar libremente permitida también, condimentos naturales, carnes y huevos de todo tipo, Sí. aceites líquidos de todo tipo. Perfecto. Y esto es el gran espectro de lo libremente permitido, o sea, siempre teniendo en cuenta la contaminación cruzada. Un breve consejo. Sí. El tema de utensilios que están preguntados. No hacen falta utensilios exclusivos para el celíaco. Bien lavados, bien higienizados, se utilizan y se comparten los de la casa. Solo un consejito, los que tienen más riesgo, como una tostadora o un colador de pastas, que mereciera ser independiente. Pero nada más que eso, porque está bueno ser cuidadoso, pero no obsesivo en esto del vivir, porque te quita calidad de vida. Exacto, te quita calidad de vida y te hace bajar los brazos antes de tiempo, porque obviamente como toda persona que tiene una enfermedad crónica, en algunas instancias es como que se llena de bronca o de fastidio, y es fundamental no agregar inconvenientes a los que ya tenemos. Totalmente. Vení, Andrea, venís conmigo al living Permiso. y vamos a hablar con Valeria a ver qué nos dice. No, pensaba y las escuchaba y decía, yo no soy celíaca, por supuesto, y decía, qué difícil, ¿no? Porque uno tiene una relación con el alimento en donde no mediatiza la razón, uno come lo que hay, y ustedes tienen realmente un gran trabajo, que es aprender de nuevo, de cero, a qué se puede y qué no se puede. Y pensaba en la diferencia entre enterarnos cuando somos bebés, chiquitos, y cuando nos enteramos de grandes, y cómo repercute esto en nuestra vida, porque en verdad, cuando tenemos el diagnóstico en un bebé, no conoce otro tipo de alimentación. Entonces quizá la manera de adaptarse a este estilo de vida celíaco, por llamarlo de una manera sí, digamos, con la que tenemos que convivir toda la vida, será un poco más simple y tendrá que ver mucho en cómo estos padres interpretan la enfermedad que tiene su hijo, en cómo él la vaya a vivir, si como algo normal, si como algo que él conoce y que será así, que tendrá que elegir y que tendrá que aprender, o podrán vivirlo de una manera dramática y negadora, quizá tan dramático que hasta minimicen los riesgos y no puedan aprender para enseñarle a su hijo a cómo cuidarse. La verdad es que cuando pasan por un periodo de mucha incertidumbre, muy asustados porque ven malestar en su hijo, los papás cuando dan cuenta que su hijo es celíaco, muchas veces pueden llegar hasta sentir alivio porque dicen, bueno, mortal no es, con esto se puede hacer mucho, puede ser un chico normal, que tenga una vida sana, tendremos que aprender mucho, entonces en un primer instante pueden sentir alivio y luego el impacto será fuerte. Porque no es tan simple, o sea, no es, digamos, mortal, pero no es tan simple. Y si no nos cuidamos bien, entonces... No, porque la realidad es que yo siempre digo que la personalidad juega un papel fundamental en poder hacer efectiva esta dieta libre de gluten. Exacto. Hay que muchas veces tener la suficiente personalidad para enfrentar, para, si a vos, como tal cual me decía Andrea recién, te invitan a comer, poder aclarar, poder no tener timidez, porque si no también esto te va autolimitando, porque frente al riesgo decís, bueno, no como, me quedo callada y me lleno de mal humor, porque una persona que está invitada a comer y es la única que no come, tiene ganas de... Y de depresión, porque vos estás preguntando cómo lo hiciste, con qué lo hiciste, como si uno fuera complicado, y un poquito no te va a hacer nada, y un poquito te va a hacer mucho, y uno tiene que aprender a ponerse fuerte. Y la realidad de ser la complicada siempre a la hora de compartir el comer con otros es un karma que tenemos todos. Porque es una enfermedad, perdón, ¿no? Pero que empieza siendo clínica y termina siendo una enfermedad social. Claro, y ahí está el totalmente, punto. exactamente. Ahí está el punto. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que las personas con familiares que padezcan celiaquía están en mayor riesgo de padecer la enfermedad? Este trastorno es más común en las personas de raza blanca y de origen europeo. Asimismo, las mujeres resultan afectadas con mayor frecuencia que los hombres.